como los números de tarjeta de crédito, el DNI, incluso algunos solicitan los códigos de seguridad que uno tiene en el reverso de las tarjetas. Otro de los más comunes fraudes es el smishing. También es un término sajón, y que sería una situación bastante similar al phishing, pero se da a través de mensajes de texto, de SMS que uno reciben en sus celulares. Esto que les estoy mostrando ahora son ejemplos de lo que les decía antes, de correos que uno puede recibir, y en breve les voy a mostrar casos de smishing. Seguramente a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, de hecho en la última semana varias veces, de recibir estos correos. ¿Cómo podemos reconocerlos? Bueno, como pueden ver aquí, una manera es comprobar la ortografía y la redacción cuando uno recibe estos correos. Muchos de los correos contienen errores ortográficos y de redacción, muchas veces porque derivan de la utilización de traductores automáticos, de Google Translate, por ejemplo. Los logos, como ven acá, que les estoy mostrando de Amazon, los logos, este es un ejemplo, ¿no? Por supuesto, suelen ser diferentes a los originales. Otra manera de reconocerlo es verificar que la cuenta sea original, o sea, ¿a qué me refiero con la cuenta? Por ejemplo, cuando vas a ver el mail que te llega de Netflix, cuando lees la cuenta y algo que te resulta raro, la terminación o cómo está construida, debemos comprobar que el email coincida con la empresa que nos envía. O sea, si es de Netflix, tiene que ser una dirección de Netflix. Si es de Amazon, tiene que ser de Amazon, no puede ser un dominio, lo que llamamos dominio diferente. Los enlaces de los correos, además, debes tener la posibilidad de comprobarlo. Esto que les decía. Cuando te posás sobre el cursor, sobre el correo, tenés que ver que sea una dirección que sea coincidente con el contenido. Además, obviamente, en estos casos nunca hay que descargar, si tienen link adjuntos, nunca hay que hacer clic. Acá les muestro otros dos ejemplos de phishing. A la izquierda, como pueden ver, es del banco francés, y digamos, el candado no está, o sea, el candado de seguridad, al lado de la dirección de mail que recibimos, dice que no es seguro. En el de abajo, por ejemplo, que es de Twitter, verán que Twitter está escrito diferente. En lugar de doble T, tenés dos P cortas. El correo de la izquierda es un correo que recibí yo. Esta es una cuenta personal mía, la semana pasada, de Netflix. Cuando uno lo mira, el logo de Netflix es diferente. Además me indica que tengo problemas con la información de pago actual. Yo no tengo personalmente una cuenta de Netflix. Sí estoy registrada en Netflix, pero no soy la que paga el servicio oficialmente, con lo cual ya me resultó extraño. Y además me decía que tenía que ingresar en el link para actualizar. Además de eso, me daba era la beneficiaria de un 50% de descuento, otra cosa que me hizo sospechar. A ver. Aquí les estoy mostrando ejemplos de lo que les dije antes de smishing, que son los mismos tipos de estafa, pero que uno recibe a través de SMS. Son casos algunos de estos de España, o de Apple, o promociones muy tentadoras donde a las mujeres nos regalan maquillajes de Lancôme. La opción el ejemplo que le estoy indicando en el medio, que estoy señalando, es otra vez algo que me llegó a mí, también la semana pasada, un SMS donde Movistar, supongo, me daba una super oferta de 15 GB por 700 pesos, a lo cual si yo contestaba, empezaba una seguidilla de idas y vueltas para pedir mi información, por supuesto, para registrarme. Marian, discúlpame que te interrumpa. Sí. Están pidiendo por chat si es posible, si te podés ver para ver a la expositora que habla. No sé si lo hiciste por una cuestión de conectividad. Lo hice por un tema de conectividad. Sí. Estoy acá, esperen que... Estoy acá. Estuve teniendo unos problemas de conectividad, es por eso, no es que no estoy.
Bueno, retomando, ¿está bien ahí? ¿Me ven bien? O ya. Perfecto. Gracias, Juli. Continuando, ¿cómo podemos, las recomendaciones, cómo podemos reconocer estos fraudes también? Debemos tener en cuenta, y estas son más que nada recomendaciones. Existen algunos aspectos que son inequívocamente que se identifican con este tipo de ataques, como les dije antes. Utilizan nombres y adoptan las imágenes de empresas reales, llevan como remitente el nombre de empresas o de empleados que realmente existen muchas veces citan a ciertas empresas, pero también a empleados, con lo cual uno si googlea hasta puede encontrar a esas personas. Incluye en web que visualmente son iguales a las empresas, esto es lo que debemos recordarlo, y como gancho utilizan regalos, descuentos. Recuerden el mail que yo les mostré, que recibí de Netflix, donde si yo ingresaba y actualizaba mis datos tenía 50% de descuento, o el SMS también que recibí, donde me hace una oferta que es irrisoria en el mercado. El otro punto es que uno debe tener en cuenta es verificar la fuente de información de estos correos. Recuerden que los bancos nunca te van a pedir que le envíes claves o datos personales por un correo. Nunca hay que responder este tipo de mensajes que uno recibe. Obviamente no hay que hacer clic en los links incluidos en estos correos, ni tampoco en los hipervínculos que están o los enlaces que te adjuntan. Ante cualquier duda con relación a este tipo de correos que uno recibe, debe ir a recurrir al link oficial de la empresa para corroborar si esto es así o contactarse con ellos. Otro punto que hay que tener en cuenta es que intentá siempre introducir tus datos únicamente en web que consideres seguras. Cuando hablo de datos confidenciales estoy hablando de la información de cuentas, de tus datos de cuentas si uno va a comprar un producto. Uno debe acordarse esto que les dije antes del candado, la web segura, el candado cerrado, que aparezca en color verde. Obviamente tenés que reforzar la seguridad de tus dispositivos con antivirus, las actualizaciones correspondientes. No está de más que revises periódicamente tus cuentas bancarias. Si tenés una duda, si ingresaste algún link que no corresponde, si pusiste un dato que te deja pensando, bueno, es bueno que uno ingrese y vea sus cuentas, saber cómo están, si hubo movimientos. Hay que recordar que no solamente lo que les decía antes, de banca online vive el phishing, no es solamente que quieren ingresar y robarte dinero, se roba información por muchas otras cuestiones, y no solamente vas a recibir correos de bancas. Se hace hincapié en la banca porque generalmente los bancos son los que están teniendo históricamente y los siguen teniendo problemas con el phishing. La mayor parte, bueno, lo que les decía, esto va contra las entidades bancarias, pero por ejemplo también pasa mucho con Facebook, con PayPal, con eBay. El phishing sabe idiomas. ¿Por qué les digo esto? Porque puede llegar de ataques en cualquier tipo de idiomas. Por lo general están mal escritos o son traducidos por Google o por cualquier otro traductor online. Con lo cual, si la traducción no te parece que no es coherente, hay que desconfiar. Ante la mínima duda, sé prudente y no te arriesgues. Si algo no te cierra, no sigas avanzando con esto. Aquí. Otro de los fraudes más comunes hoy en día que podemos sufrir es las tiendas online fraudulentas. Hoy en día el comercio, bueno, no hoy en día, el comercio electrónico está muy difundido en el mundo. En Argentina viene con un poquito de delay. Quizá hoy con el tema de la pandemia esto se acelere muchísimo. Mucha gente no compra en internet por desconfianza y otra gente compra sin tener ningún problema, sin pensar en que hay riesgos. Aquí hay que encontrar un equilibrio.
Hoy en día los ciberdelincuentes utilizan las tiendas fraudulentas online para estafar, ¿y qué roban? Roban dinero, otra vez, información personal. La información personal hoy, aunque muchos no lo crean, es un bien más valioso que el dinero. De hecho, se hace tráfico de datos en el mundo para un montón de cuestiones que, bueno, no se exceden a este curso. Y otras veces también puede pasar que esto sea un caso claro de estafa, donde uno compra un producto y no lo envían, o te envían una falsificación. En este punto es fundamental tener confianza. ¿Y qué genera confianza? Y en este cuadro un poquito se los estoy detallando otra vez. Que los sitios en los que uno ingrese tengan el candado de seguridad. Otro punto es no facilitar información de la empresa, como que el sitio no facilite información de la empresa, que vos no tengas manera de contactarlos, que no encuentres un dato de contacto. Que se ofrezcan productos a precios muy bajos. Uno en internet tiene la posibilidad de buscar y ver cuánto sale un producto. Si el producto es muy, muy bajo, es otra razón para desconfiar. Que el producto aparezca con un precio, por ejemplo, muy inflado, y después te propongan hacerte un montón de descuentos donde otra vez el precio vuelve a ser irrisorio. Bueno, el certificado ya se los dije. La información legal, cuando los términos y condiciones del sitio no están publicados, o no son claros, o no se entienden, o están mal redactados también. Cuando, por ejemplo, ofrecen varios medios de pago, pero finalmente solo se acepta tarjeta de crédito y no hay otra posibilidad. Cuando uno busca opiniones de otros usuarios y no encuentra ninguna referencia, ningún comentario, o todos los comentarios son quejas o comentarios negativos. Creo que muchos, cuando vamos a comprar, hacemos eso, la búsqueda de la reputación, y la verdad que baja mucho la expectativa de compra, ¿no?, del usuario cuando las opiniones son muy negativas. Perdón, porque está pasando muy lenta las PPT, por eso estoy tardando un poquito. Otro fraude es la compraventa de productos. El principal riesgo en los procesos de compraventa es que tanto el vendedor o el comprador nos engañe, de tal manera que nosotros paguemos por un producto que no nos llega, o que enviemos el dinero y nunca recibamos el pago. A ver, nadie debería dejar de utilizar un servicio de compraventa online por temor a ser estafado. Los estafadores han existido siempre en el mundo tanto físico como en el mundo online, pero lo que uno tiene que tener es precaución. Uno fomenta el comercio electrónico, fomenta los avances digitales, pero debe ser con responsabilidad. Aquí lo estoy mostrando dos casos dos ejemplos, bueno, unos viejitos de un iPhone de España, donde se vendía en su momento a un precio que era irrisorio. Lamentablemente van a haber muchos casos también de España, porque en España está muy difundido las estafas, pero también está, por suerte, muy difundido hacerlos públicos y las denuncias. Y bueno, y el otro caso que viene acá es un caso de Argentina, en un sitio que podrán reconocer por el color amarillo de compraventa de productos, que es un caso real que empresas de seguridad lo replicaron, contaron el caso, porque fue muy masivo. De hecho, esta misma estafa se daba en más de, en su momento es de 2018, en más de 300 casos. La famosa estafa era para nosotros, pero estamos en este tema de la bicicleta. Pero no era alguien que compraba, sino era alguien que vendiera. Y voy a intentar rápidamente contárselos. Vos, un muchacho que vende una bicicleta, lo contactan por varios, lo contactan a través de este chat, pero después también del chat personal, porque lo que hacen los estafadores es enviarte mail, contactarte por SMS y contactarte también por la mensajería de la plataforma.
Y le respondía en inglés porque le decía que era una persona que estaba en otro país y que quería comprar la bicicleta como un regalo, entonces que se la quería pagar por PayPal. PayPal es un método de pago bastante seguro porque uno no tiene que poner datos, no tiene que enviarle al otro datos personales para poder hacerlo. Con lo cual el muchacho negociaba en el precio, el muchacho aceptó la compra, le pasó los datos de PayPal y automáticamente le llega un mensaje de, supuestamente, un correo de PayPal diciendo que se había depositado el dinero. Incluso que se había depositado más dinero que el que él le había pedido a la persona. Con lo cual ahí ya empezó a sospechar. Cuando va a su cuenta de PayPal no tenía todavía ningún pago acreditado. Así que se contacta con el supuesto comprador, el supuesto comprador le dije, quédate tranquilo, ya se va a acreditar. Le recibe otro correo que le dice que se contacta por WhatsApp, y en el medio recibe otro correo que le dice, PayPal le informa que para liberar este pago, lo iba a hacer en 24 horas, pero que necesitaba que esta persona hiciera una transferencia de 300 dólares, creo que eran, para liberarle por un tema de acarreo de la bicicleta, porque esta bicicleta tenía que viajar a otro país, supuestamente. Entonces ahí como que empezó a sospechar, algo no le pareció, dejó de contestarle. Y después recibe otro correo, nuevamente, pero ya no un mail institucional de PayPal, sino de un agente de PayPal que se pone a disposición para, si él tenía un problema, asesorarlo para que él depositara estos 300 dólares para poder liberar este pago y que se concretara la operación. Entonces lo que describían los sitios era, obviamente este muchacho ya no contestó más, pero lo que mostraban estas empresas de seguridad que, bueno, replicaban este caso y lo contaban, era el nivel de sofisticación que adquieren las estafas, donde empieza por, te escribo, ya no es, te mando el producto, vos me depositás y se terminó. No, hay toda una estructura donde se arman correos, se redactan, se atacan, entre comillas, por varios medios digitales. Entonces, esta persona dudó y al dudar, bueno, nada, pudo evitar esta estafa. Pero si uno busca esta estafa de la bicicleta, yo después le voy a dejar un link, van a ver que esta metodología de estafa, hay muchísimos casos exactamente igual. Es una organización que hace este tipo de cosas. Vamos a seguir adelante. Bueno, tanto hablando de la compra-venta de productos, como decía recién, puede ser tanto la compra como la venta, uno puede ser estafado. Ninguna medida nos garantiza al 100% que nuestras compras estén seguras, ni que cuando uno vende esté seguro, pero cuantas más precauciones tomemos, mucho mejores. Los factores que tenemos que tener en cuenta, y sirven también en el caso de, por ejemplo, como FECOBA, que está desarrollando aplicaciones para venta online, es las páginas web para la compra. Debemos siempre empezar por escoger páginas donde buscar aquello que deseamos comprar o vender, sean páginas que consideremos serios. Serios es, otra vez, son los mismos principios que van a escuchar una y otra vez. El tema de la reputación, el tema de los comentarios positivos y negativos, las garantías que se le ofrezca al vendedor, las garantías que se le ofrezca al comprador desde esa plataforma, la protección que se les den. Un sistema importante para que todos estén protegidos es que tenga un sistema de calificación del vendedor basado en los votos por ejemplo, de otros compradores. Un sitio muy desarrollado en ese aspecto sigue siendo eBay, aunque hay otros, pero históricamente eBay es muy bueno en eso, que cuenta con una gran comunidad de usuarios que van formando una opinión, ¿no?, sobre calificaciones posibles, tanto positivas como negativas. Otro punto a tener en cuenta son los precios regalados. Cuidado con los anuncios donde un precio es excesivamente bajo, que sea menos del valor de mercado. En este caso lo más probable es que sea una estafa o un producto que sea falso.
La fotografía del producto es otro punto a tener en cuenta. Dudemos si el anuncio se muestran fotos genéricas o que se pueden encontrar haciendo una búsqueda por internet. Si el vendedor no muestra una imagen realizada por él mismo del artículo, es posible que hay algo que no esté bien. La redacción del aviso. Los mismos casos que dijimos antes. Si es un vendedor de Argentina y la redacción es en un idioma neutro, con palabras que no estén bien redactadas o frases que no estén bien construidas, es otra razón para sospechar. Las relaciones con el vendedor, una vez que decidamos que el producto que buscamos es el producto que buscamos y que el vendedor podría ser de confianza, debemos establecer algún tipo de vínculo para intercambiar información. Debemos pedir correo electrónico, teléfono, podemos buscar en internet, comprobar si ha vendido otras cosas, la reputación que tiene. Hay muchas cosas que van a escuchar acá, de las que yo digo, y les van a decir mis colegas, que son hasta de sentido común, que seguramente muchas las aplicamos diariamente. Otro punto que no suele darse mucho, pero a veces sucede si hay un intermediario. Cuando un vendedor dice que se encuentra en el extranjero y que para ver el producto tenemos que pagar algún tipo de intermediario, probablemente haya un engaño por medio. El modo de pago, también tenemos que dejar claras cuáles son las condiciones si nosotros vendemos, y tiene que ser antes de realizar el pago. Elijamos algún pago que consideremos seguro. Como les decía antes, PayPal es un método de pago seguro. Facilitar nuestros datos claramente de tarjeta no es algo seguro. En el caso de la venta por internet, algunos puntos a tener en claro es no enviar el producto antes de que el pago sea efectivo. Los compradores falsos suelen actuar de la misma forma. Se ponen en contacto con nosotros, muestran interés en el artículo y piden los datos bancarios para realizar. Es el caso que les expliqué antes. Te dicen que te hicieron la transferencia, que se va a acreditar en 48 horas, y en el medio te piden por alguna razón o urgencia que le mandes el producto. Bueno, hasta que no se acredite, no hay que mandar el producto, porque se aprovechan de la buena fe del usuario. Una opción que no es muy difundida en nuestro país es la opción de envío contra reembolso, que es si nosotros estamos hablando de un artículo que tenga un valor importante, se puede pagar a una empresa que hará de intermediario, y entonces tendrá un seguro ante cualquier cosa que suceda con ese producto. Los síntomas para desconfiar son la redacción de los correos, o de los mensajes, que ya se los dije, la ubicación, que el comprador esté en otro país y la transferencia se haga a través de supuesto banco extranjero, cuando el banco, el justificante de la transferencia, el ticket de la transferencia, perdón, tiene algún aspecto extraño o de un banco que nos resulte desconocidos, o sea, uno puede googlear y ver si ese banco efectivamente existe, dónde está radicado, etcétera, etcétera. En este punto, perdón, me adelanté, pero bueno, lo que quiero remarcar con el tema de las compras y ventas online es que si vamos a comprar o vender por internet, es importante siempre recordar que sean páginas fiables, que tengan trayectoria, que tengan medios de contacto y de ayuda si uno tiene un problema en la web, que uno los encuentre, preferiblemente que dispongan de valoración del vendedor, buscar información en internet. Uno a la vez está expuesto, pero también tiene la herramienta de buscar información en internet sobre estas plataformas de compra-venta. Jamás entregar datos de tarjeta de crédito en forma directa a un vendedor, a una persona que no sabemos si es un vendedor o quién está del otro lado. Jamás enviar el artículo si vos vas a vender antes de que se acredite el pago. Básicamente es eso que quiero que recuerden. El siguiente fraudes que encontramos muy diseminado de manera online es las falsas ofertas de trabajo. La forma hoy en día para buscar trabajo ha cambiado ya. Internet se ha convertido en una de las principales herramientas para encontrar estas ofertas, pero
lamentablemente circula muchísimas de estas ofertas que son fraudulentas, que lo único que buscan es prometernos trabajos maravillosos, pero pedirnos por adelantado dinero en concepto de gestión, seguros, formación, capacitación, etc. O sea, también, utilizando los mismos criterios, aquí hay que desconfiar cuando son supuestos trabajos online, donde la empresa está en un país, en otro país, nosotros aquí no tenemos forma de contactar a nadie. O sea, lo que buscan es, en este caso, beneficio económico y quedarse con algún tipo de dinero de nuestra parte. La siguiente estafa, que, bueno, acá estas son las metodologías de cómo, pero cómo identificar este tipo, cómo evitar este tipo de fraudes, ¿no? Siempre intentemos, lo que les decía antes un poquito, intentemos ver de dónde estamos recibiendo, si recibimos un correo electrónico, de dónde es. Si son, aquí la verdad cometí un error porque poner que una compañía real no utiliza correos electrónicos de Gmail es un error, lamentablemente sucede. Pero una buena práctica y una práctica seria es que una empresa que te va a ofrecer un trabajo utilice un correo institucional, no un correo con un dominio de Gmail o Hotmail. Yo de hecho sospecho cuando recibo correos para temas institucionales de Gmail. También una empresa que nos envíe una oferta de trabajo y que no tenga una web, un sitio web. En este caso creo que hay que sospechar. En este caso, si recibiste correos, lo mejor es no responderlo, y si te quedan dudas, buscar alguna de esas frases de los correos por internet, porque vas a ver que generalmente son estafas que están generalizadas, no son casos específicos, son como correos masivos que le mandan un montón de personas a ver quién cae en esta estafa. El último de los posibles fraudes que yo voy a compartir con ustedes, que me pareció importante, porque hoy en día lamentablemente están muy diseminados y se utiliza mucho internet, es los perfiles falsos. Es la suplantación de identidad o la creación de estos perfiles. Generalmente, ¿qué lo motiva? Es dañar la reputación. En el caso de empresas, muchas veces se crean, o de vendedores por ejemplo, no, vendedores no es la palabra, pero en Instagram, gente que vende por Instagram, o muchos, de alguna manera, influencers con una cierta cantidad de seguidores, dañar su reputación. Otra de las razones que se tiene en cuenta es la extorsión. Para realizar esto es la extorsión. Otro es el acoso, y otro es robar datos personales para cometer acciones fraudulentas. Recordemos que para registrarse en una red social, por ejemplo, para usar este ejemplo, basta con que un titular de una cuenta de correo electrónico con esa sola información pueda registrarse, y cualquier persona puede darse de alta, incluso con un nombre falso o con cualquier otro. Quizás no con Mariana, por ejemplo en mi caso, no con Mariana Galán, pero cambiando una letra, pueden registrarse con un mail parecido y poner incluso hasta mi foto. Las redes sociales no cuentan con mecanismos suficientes de identificación de la persona para verificar que vos sos vos cuando estás en una red social. Sí es verdad que los términos y condiciones de las redes que todos aceptamos y nadie lee, dice que eso está prohibido, pero eso a vos no te protege de que se creen perfiles falsos. Las redes sociales nos brindan la posibilidad de denunciar la creación de perfiles falsos, tanto por ejemplo Twitter, Instagram, Facebook. Si uno cree que alguien o está afectando su reputación, o crea otro perfil con un nombre parecido, o que podría ser yo, o se está haciendo pasar por mí, uno lo puede denunciar. Esos son mecanismos que uno tiene en las redes sociales, tanto ya sea para
si vendemos a través de las redes sociales, si tenemos un perfil comercial o si tenemos un perfil personal. ¿Cómo reconocer estos perfiles falsos? Si alguien quiere tener un contacto conmigo, suelen centrarse en temáticas que son como muy concretas, por ejemplo, en temas políticos, religiosos, temas deportivos. No suelen realizar comentarios sobre algún amigo, actividad, contenido, no suele haber interacción con otros en líneas generales. Su contenido en cuanto a imagen suele ser llamativo, en ocasiones utilizan fotos con poses como atractivas de la persona suplantada, y esto sirve como un gancho de atención, no condice el contexto con, donde, no sé, en una red de LinkedIn, por ejemplo, es una red laboral, y suele haber fotos como con fotos sexys, por ejemplo, que no condicen con la red en la que estamos. Utilizan datos, otro de los ítems es que utilizan datos personales poco fiables, que son incompletos o con descripción copiadas o vagas. Y no suelen tener amigos o vínculos en común con uno mismo. Las redes sociales se basan en relaciones de conocimiento previo, que te van a unir con otras personas afines en algún punto. Bueno, estas personas es muy importante muchas veces fijarse si tenés contactos en común, si hay algún vínculo en común, algún aspecto social en común, algún interés en común, porque si no es muy difícil que alguien llegue a establecer un vínculo con uno mismo. Como los dije, por ejemplo, vos para saber que un perfil no es falso, en una red de Instagram tenés el tic azul, para que sepas que es digamos, el Instagram oficial, pero para las personas comunes que no tenemos un perfil público, esto lamentablemente no tenemos esta herramienta. Y las redes te permiten denunciar en la red propiamente dicha, para que puedas denunciar estos perfiles falsos. Lamentablemente en la República Argentina la suplantación de identidad como figura no está penada, como por ejemplo si pasa en España, pero sí se puede denunciar la creación de perfiles falsos, o que no quiero entrar en cuestiones muy jurídicas, pero no iría, el caso no avanzaría como suplantación de identidad, pero sí porque, por ejemplo, si te suplantan la identidad es o para robarte datos, o para obtener documentos, hacer documentos apócrifos, o para hacer estafas, con lo cual por otras figuras legales esto podría avanzar. Un puntito que le quiero dejar nada más para terminar es, porque pasa muchas veces que en esto de suplantación de identidad no es solo mundo digital, esto que voy a decir no es del mundo digital, pero me gusta compartirlo. Mucha gente con su documento, con su DNI, o lo pierde o se lo roban, bueno, o alguna situación similar, y muchas veces se utilizan documentos de personas robadas que no hacen denuncias como documentos apócrifos, como otro tipo de suplantación de identidad. Se agarra mi documento que yo perdí, le cambian la foto, y se realizan muchas operaciones de estafa también así. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales tiene un registro de documentos de identidad cuestionados al que uno puede recurrir en el caso de que le suceda algo de esto, como para que se registre y se empiece una investigación y no se puede avanzar más con ese documento mellizo, por decirlo de alguna manera. Volviendo al caso de la seguridad de los perfiles falsos, siempre hay que tener en cuenta configurar la seguridad de nuestros perfiles en las redes sociales y en las plataformas. Siempre ir al sector de seguridad, que está generalmente en ajustes, y no tener perfiles donde uno comparta todo, perfiles públicos, fijarse los mecanismos de aceptación, ya sea que sea perfil social o ya sea un perfil que uno puede tener para cosas comerciales, que no esté absolutamente abierto. Bueno, acá también perfiles falsos aplican los mismos principios que les hablé antes, donde asegúrate, perdón, aquí hubo un error, esta filmina la paso porque es un error, perdón, esa filmina estaba mal, estaba de más, le pido mil disculpas.
Para todo esto que yo les estuve resumiendo recién, de distintos tipos de fraudes, de compraventa de productos, desde phishing, desde venta de productos, se utilizan, todo esto es posible a través de algo que se da por llamar ingeniería social y que ahora va a hablar mis colegas en las PPT siguientes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, continúo yo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Yo soy Alana Lomónaco, soy licenciada en Relaciones Internacionales y trabajo también en temas de ciberseguridad. Así que bueno, yo les quiero contar un poquito sobre este concepto que se denomina ingeniería social y qué es lo que hace que de alguna manera todos estos fraudes que también explicó Mariana y todos estos artilugios técnicos tengan éxito. Es decir, porque lo que apuntan, lo que hacen es atacar la vulnerabilidad, digamos, el eslabón más vulnerable de todos los sistemas, que somos los usuarios. Entonces, voy a darles una definición de ingeniería social, porque seguramente habrán visto o habrán escuchado hablar, pero bueno, me interesa comentarles que es una manipulación psicológica que tiene como finalidad justamente que un usuario haga clic en un enlace o descargue un archivo que infecte su equipo, o bien que directamente revele información confidencial, como datos personales, contraseñas, información financiera. Normalmente tiene una motivación financiera, pero también pueden ser otras. También puede ser espionaje, robo de propiedad intelectual, datos, afectar la reputación de una empresa o de una organización. Es decir, tiene una multiplicidad de motivaciones, pero digamos, el efecto siempre es un daño para la víctima. El objetivo no es tanto atacar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, sino atacar, digamos, la vulnerabilidad del usuario, hacer que él mismo abra la puerta al atacante. A veces combina ambas, ¿no? Lo que es la vulnerabilidad de sistemas informáticos y el atacante, pero siempre la puerta de entrada es la capa 8, lo que denominamos la capa 8, que somos nosotros, los usuarios. Y que a veces, justamente porque utilizan estas técnicas de ingeniería social, lo que hacen es que dejemos de actuar con el sentido común que actuaríamos por ahí en la calle. La ingeniería social no es un método nuevo, es decir, pensemos en el famoso cuento del tío, en las estafas telefónicas, todos conocemos este tipo de cuestiones. Lo que sucede es que Internet y las redes le han dado una escalabilidad muy grande, y además las redes permiten el anonimato, todas estas posibilidades de generar perfiles falsos y distintas cuestiones que nos hacen, digamos, asumir como verdadero algo que lo vemos parecido o lo vemos real y que sin embargo no lo es. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos. A ver, todos hemos visto algún correo electrónico de un príncipe de un país remoto que nos pide que tiene una herencia que tiene que liberar, y entonces nos pide que hagamos una pequeña transferencia para poder liberarla, y ya sabemos que eso es mentira. El gran problema es que justamente la ingeniería social se está volviendo cada vez más sofisticada. Hay muchos tipos, ¿no? Algunos son campañas generalizadas, masivas, otros son dirigidas a un segmento específico de la población, clientes de una empresa, además, y otros son hechos a medida. Les quería dar algunos datos también sobre lo que es el alcance de esta técnica. Hoy en día se cree que, se sabe que un 93% de las brechas de seguridad son realizadas a través de técnicas de ingeniería social, y básicamente a través del envío de correos electrónicos. La Argentina, según datos de la empresa Fortinet de seguridad, sufrió en el primer trimestre de este año 187 millones de ciberataques, y actualmente se producen 600 nuevas campañas diarias de phishing a nivel mundial. Entonces, digamos, justamente, esto tiene una escala muy grande. Para los atacantes, mandar un correo, mandar miles de millones de correos no tiene ningún costo, o tiene muy bajo costo, y con que un pequeño porcentaje caiga en la trampa ya es rentable. Ahora, visto desde el lado de la empresa, con que un solo integrante de la empresa caiga en la trampa, compromete la seguridad de toda la empresa. Así que, bueno, por eso es que tenemos que ser muy conscientes de los riesgos, y de básicamente tratar de ver cómo hacemos siempre jugar nuestro sentido común, nuestra perspectiva,
y reflexionar frente a lo que nos pasa con las pantallas, ¿no? Quiere decir, con lo que nos llega a través de una pantalla. Como decíamos, hay distintos tipos, el phishing, que ya mencionó Mariana, lo que es la suplantación de identidad, aquellos correos que nos remiten a sitios web falsos, y los que nos inducen a la descarga de algún archivo malicioso. Archivos maliciosos son, por ejemplo, los archivos que toman control de nuestra computadora, pueden tomar control de nuestra cámara, pueden hacer capturas de pantalla, pueden secuestrarnos los datos, el famoso ransomware, que un día prendemos la máquina y nos aparece una pantallita que dice, toda su información se encuentra encriptada, tiene que pagar tanta cantidad de Bitcoin. Así que, bueno, por eso es que siempre es mejor prevenir y estar muy atentos, porque una vez que ya fuimos víctimas, pueden ser precios muy altos. En el caso de los ataques así realizados a medida, se utiliza la técnica del pretexting, es decir, crean todo un escenario que a nosotros, en nuestra particular situación, nos parece muy real. Probablemente porque llevan estudiando un poco con distintas técnicas toda nuestra situación, y entonces, por ejemplo, puede suceder que un día recibimos un mail de un proveedor que nos dice, por favor, el pago de estos insumos, hacémelos a esta cuenta. Y nosotros no nos damos cuenta que en realidad ese no es el proveedor, o sea, que alguien le suplantó la identidad y terminamos transfiriendo un pago a otra cuenta y nunca le llega al verdadero proveedor. O bien, por ejemplo, recibimos un mail, esto son casos reales, han pasado, un empleado de una empresa recibe un mail de un superior que le dice, bueno, realizá tal acción, envía tal transferencia, hace tal operación, y en realidad estaba siendo suplantado la identidad del superior. Personalmente me tocó ser parte de una organización en la cual estábamos una vez en un proceso de una operación que teníamos que hacer un pago, y nos llegó un boleto de pago perfectamente, o sea, parecía muy, muy real con relación a la compra que estábamos haciendo, perfecto, y era falso. O sea, entonces quiero decir, esto no es que era una campaña, digamos, generalizada y masiva, sino que habían logrado acceder a la información de una operación que se iba a realizar en un momento determinado, con ciertas contrapartes, y esto sucede. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que estar muy, muy atentos. Hoy en día, también tenemos, justamente con la pandemia y con todos los efectos económicos, se está explotando la angustia que puede haber en la población, y entonces, por ejemplo, acá tenemos una campaña de smishing sobre distintos programas que le pidan a la gente justamente sus datos, anunciando que van a ser beneficiarios de tal asistencia y demás. También hay, lamentablemente, campañas de ayuda o de solidarias falsas. Así que siempre es importante, ahora después voy a pasar un poquito a hablar de las recomendaciones, pero siempre es importante tratar de chequear en internet, chequear con medios de prensa oficiales, chequear en las páginas y en los sitios web de las instituciones de gobierno, sanitarias y demás, para no responder simplemente. ¿Qué es lo que hace la ingeniería social? Lo que hace es descolocarnos, básicamente. Es un mensaje que nos conmociona, o nos ofrece como decía Mariana, un beneficio imperdible, o nos asusta con algo que hay que estar urgente, y eso justamente es lo que nosotros tenemos que poder tratar de poner en perspectiva. Hay un ciclo en la ingeniería social, justamente arranca por todo un proceso de investigación y recolección de información que puede hacer el atacante, que va desde una simple información, pedidos de información la simple observación de nuestro comportamiento, que se puede hacer a través de redes sociales, se puede hacer, físicamente, ahora no tanto porque estamos en cuarentena, pero es decir, hacer como una especie de escenario de cuál es de la víctima. También se puede hacer una vigilancia más activa, e incluso una presión psicológica a través de la misma ingeniería social. Luego está el momento del gancho, que es donde, digamos, tenemos la carnada, el anzuelo que nos ponen para que piquemos, y justamente lo que hace es conmocionarnos para que no actuemos críticamente. Y después la ejecución, que es lo que suceda, o sea, los datos que entregamos, el archivo malicioso que instalamos, el sitio web en el cual estamos poniendo nuestros datos y demás.
y la salida, que es lo más rápida posible, la salida por parte del atacante, y que realmente para que ni nos demos cuenta que hemos sido atacados. Y es bastante probable que todos hayamos en algún momento sido víctimas y que tal vez no lo sepamos todavía. Entonces, ¿cómo protegernos? En principio es asumir una actitud que nos va a beneficiar tanto en lo personal como en lo laboral, y que es, primero parte por asumir que la ciberseguridad, que hoy es parte de nuestra seguridad personal y laboral, es una responsabilidad personal y también compartida, y que lo tenemos que ver como un proceso dinámico que requiere de nuestra actitud proactiva. La ciberseguridad completa es imposible, porque los ciberdelincuentes innovan, pero si nosotros tenemos una serie de cuidados, aunque sea, vamos a poder minimizar algunos riesgos. Entonces, como ya Mariana comentó bastante de esto, desconfiar de todos mensajes que nos esté pidiendo, algún mensaje que a veces viene como a continuar una gestión que nosotros no iniciamos. Si nosotros no iniciamos una gestión, no pedimos una solicitud de ayuda, que nos vengan a ayudar gratuitamente de una empresa, desconfiemos, porque no, soy el técnico, le quiero dar un upgrade en su plan, etcétera, cuidado. También el tema de que las instituciones financieras no piden contraseñas por mail, por correo, por mensaje, y después como un filtro más bien de subjetivo, que es, si este mensaje me conmociona, me altera, no tengo que actuar inmediatamente. Tengo que parar, pensar, respirar y tratar de ver cuánto de real, cuánto de factible tiene eso. Hay un libro de Ariel Torres, un periodista que se llama Hackearán tu mente, que está bastante bueno, porque describe bien todas estas técnicas y da consejos. Es un libro de lectura súper llana, que incluso se usa en escuelas secundarias y demás, la verdad que se los recomiendo. Entonces, nada, algún familiar tuvo un accidente, nos van a detener, tienen información confidencial nuestra, cualquier cosa que suene realmente a amenaza, atenti, porque es muy probable que no sea verdad y que si nosotros accedemos, ahí sí tengan nuestros datos y demás. Después, lo que tratamos es básicamente de ser como un cortafuegos humano, porque la realidad es que no importa qué tan buenos antivirus tengamos, si nosotros como usuarios no tenemos este primer filtro, porque justamente la ingeniería social apunta a esto, a que en vez de tratar de doblegar al sistema, doblego al usuario. Si el usuario hace clic, y bueno, ya está, es mucho más fácil, o me entrega directamente los datos, es fácil. Entonces, otra de las recomendaciones es fijarnos, como decía Mariana, el tema del candadito. También pueden ver si en los sitios web, si el mensaje, si el sitio empieza con HTTPS o HTTP, porque el S final indica que es una conexión encriptada. Entonces tiene un nivel de seguridad superior, y en esos sitios sí suele ser seguro ingresar información como para un pago con una tarjeta de crédito y demás, o información confidencial. Es importante ser cuidadosos con las contraseñas que usamos. Las contraseñas no pueden ser obvias, no pueden ser fechas de cumpleaños, ni las que 1, 2, 3, 4, 5. Las contraseñas son importantes, lo ideal es tener una contraseña que tenga al menos 8 caracteres, que combine mayúsculas, minúsculas, algún signo, y que pueden pensar en alguna frase que ustedes se acuerden y utilizar las iniciales. Pero bueno, es importante darle un tiempo a las contraseñas. Luego, también existe lo que es la autenticación de doble factor, que eso en todos los casos en los que lo puedan utilizar es conveniente. Doble factor es, yo tengo algo que sé, que es mi contraseña, y además, para ingresar a un determinado sitio, red social, cuenta, etcétera, tengo que, además de poner lo que yo sé, utilizar algo que tengo, es decir, me mandan un SMS a mi teléfono, o tengo un token, tengo algo más, por eso es doble factor, y eso le da más seguridad. Esto es muy importante, por ejemplo, como decía Mariana, si yo, por ejemplo, soy un emprendedor que trabajo con redes sociales y ofrezco mis productos o servicios a través de Instagram o alguna otra red social, bueno, tener realmente bien segura esa cuenta, porque si no, puedo perder todos mis seguidores o puedo ver mi reputación afectada, y eso tiene costos económicos, ¿no? Obviamente.
Luego, algo muy importante también es utilizar contraseñas, conexiones de Wi-Fi privadas, es decir, las propias, no utilizar Wi-Fi públicas para trabajar o para cuando tengo que mandar algún dato financiero y demás, porque son fácilmente, digamos, interceptables. Y en nuestros domicilios, en nuestros espacios laborales, utilizar conexiones de Wi-Fi con contraseña y de vuelta, que no sea 1, 2, 3, 4, 5, con contraseñas fuertes. Si estamos digamos, si tenemos que usar, estamos en la calle, bueno, es preferible usar datos a usar una Wi-Fi pública. Ahora voy a tratar de darles algunos tips para cuestiones de las empresas y el teletrabajo. Primero que nada, es importante desarrollar acciones de concientización para todos los empleados. Es decir, como dijimos, el usuario es el eslabón más débil, y en ese sentido es el más importante. Entonces todos los miembros tienen que estar concientizados al respecto. Por ello, lo ideal es que desde la dirección de la empresa se entable como un diálogo franco e interactivo con los empleados, con todos, y que no haya una percepción de temor si alguno de los empleados fue víctima de algún tipo de ataque o sospecha haber sido víctima. Lo importante es que lo pueda hablar francamente, porque cuanto antes se detecte, menores serán los daños. Algo que también es importante en toda organización es identificar y clasificar cuál es la información más crítica de la organización, porque realmente es muy difícil proteger todo con el mismo rigor. Entonces necesitamos saber qué es lo que realmente no queremos que nos roben, que nos ataquen, que nos vulneren. Y eso, tomar medidas adicionales para proteger. Como les decía, generar una cultura de reporte de incidentes. Esto, no alentar a que se pueda hablar con todos los miembros de la empresa sobre las amenazas que perciben, que les llegan y demás, porque eso le va a permitir a la empresa aprender y sobre todo, de vuelta, a detectar casos tempranamente, que es lo que necesitan para evitar peores consecuencias. Tener conciencia además que, además de la información bancaria, como decía Mariana, hoy en día las bases de datos tienen valor económico, se comercian, y que es uno de los activos que la empresa debe proteger, porque además, si estos son vulnerados, les puede afectar su reputación y su relación tanto con clientes como con proveedores. Y en el caso de los emprendedores, también este tema de que los seguidores en una cuenta de una red social, también, digamos, uno tiene que pensar que son un activo de ese emprendimiento. En cuanto a teletrabajo, lo ideal es que puedan utilizar un equipo informático para cuestiones laborales y otro para temas personales. Si esto no es posible, aunque sea tratar de mantener la documentación, las carpetas, los correos electrónicos que sean separados, utilizar una cuenta de correo para temas laborales y otra cuenta para temas personales. Siempre mantener actualizado el software, eso es muy importante, el software del equipo y de todas las apps que utilicemos, porque bueno, a medida que se van descubriendo vulnerabilidades, los fabricantes las van reparando y eso digamos, es algo que tenemos que aprovechar. Y por último, algo que hoy en día es muy importante también, es utilizar, hacer un uso responsable y seguro de estas plataformas de videollamada que son tan útiles, pero que también tienen sus riesgos si no les prestamos atención a las configuraciones de seguridad y de privacidad. Por ejemplo, tratar de hacer reuniones con contraseña, ver de que el ID o el link para la reunión sea distribuido de una manera con cuidado, no a trochimoche, porque entonces puede entrar cualquiera, ver qué información vamos a compartir a través en esa reunión. Es decir, ser como básicamente uno está por la calle y tiene ciertos cuidados, habla con la gente que conoce, con los que no conoce hasta cierto punto y demás. Bueno, más o menos lo mismo, solamente que en entornos virtuales. Lo que tiene el entorno virtual es que es mucho más fácil suplantar identidades. Y entonces tenemos que estar el doble de atentos. Así que bueno, básicamente un poquito es eso.
tener muy en cuenta que siempre es más inteligente, más barato y más fácil prevenir que después tener que reparar los daños. Así que bueno, gracias. María, me parece que Julia está muteada. Sí, Que le voy a... ¿Ahora me escuchan? ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Excelente. Bueno, ante todo voy a tratar de ser lo más concreta posible porque sé que nos queda poco tiempo, así que agradecerles a los que siguen en la reunión acá en nuestra charla. Primero, bueno, presentarme, mi nombre es Juliana Seijas, me interesan muchísimo estos temas, así que nada, me encantaría que siga haciendo ruido en todos ustedes y que no nos quedemos solamente en esta charla, sino que lo hagan a conocer a muchas personas. Dos comentarios simplemente de lo que Mariana y Alana fueron hablando. Yo desconozco los puestos de ustedes en sus pymes, en sus comercios, pero quizá lo que sería interesante para ampliar el conocimiento y disminuir los riesgos es que quizá utilicen sus redes sociales no tanto para demostrar y comercializar los productos que venden, que está buenísimo, sino también como para ir iluminando a los clientes, sobre todo lo que estuvimos hablando. Nosotros como consumidores vamos a estar atentos, pero también como comerciantes podemos ir guiando, ¿no?, a los clientes para que las compras sean seguras tanto en los sitios de ustedes como en otros sitios. Eso de decir por un lado. Y por el otro lado, respecto a todo lo que comentó Alana, algo era... ¿Me siguen escuchando bien, no? ¿Me siguen escuchando bien? Se escucha medio eléctrico, Juli, no sé si a alguien más le pasa. Bueno. Porque me tiró un cartel Zoom, por eso. A ver, voy a tratar. Ahí cambio, a ver si me escuchan mejor. Y el otro comentario era respecto a lo que comentó Alana de la ingeniería social, que en realidad todos hacemos ingeniería social, en algún punto usamos técnicas de ingeniería, y eso en sí mismo no es una mala palabra, es una mala palabra cuando se usa con fines delictivos, pero si ustedes tienen que conocer a un futuro empleado, lo más probable justamente es que revisen en sus redes, en su cuenta de LinkedIn, a ver quién es, y eso también es hacer ingeniería y no está mal. Bien, volviendo a mi tema. Yo voy a hablar de 3 temas fundamentales. Grooming es un tema, se pueden preguntar ustedes por qué vamos a hablar de grooming en un contexto comercial, como es donde ustedes trabajan, pero la realidad es que es súper importante y que toda la ciudadanía tiene que estar concientizada en este tema. Marian, te pido que pases la filmina. Gracias. Voy a empezar resumiendo 3 noticias que son relativamente nuevas, para que tomemos conciencia de hasta qué punto llega... Se fue la filmina. ¿No? Igual les sigo comentando hasta qué punto es importante el grooming, que aumentó muchísimo en este tiempo de cuarentena. El grooming en sí mismo es un delito en Argentina, hace varios años ya, y eso es fundamental porque le da herramientas a las familias que están padeciendo este delito para que se termine. En criollo lo voy a decir así. Aumentaron el 30% las denuncias por casos de grooming durante el aislamiento obligatorio. Esto lo informó el Ministerio Público Tutelar. En realidad, la información que yo puse acá es de Cava, pero lamentablemente, como no se conoce tanto el delito, las familias no suelen hacer denuncias, por lo tanto, el número es muchísimo mayor. Pero la vulnerabilidad de los chicos estando en casa se profundiza en cuarentena. Yo acá me anoté algunos números que se los quiero ir diciendo. El segundo caso irá a juicio por abuso sexual y grooming contra su propia hija. Es un caso de Tucumán. Esto fue súper importante. Lamentablemente la situación de grooming fue vivida por una menor por parte de su papá. El padre abusó de ella a los 11 años y después lo que hizo con internet, con las redes sociales, con WhatsApp específicamente, fue facilitar que se pueda seguir abusando de esa menor. Así que bueno, es un caso muy importante porque fue a juicio esta figura, ¿no? Igualmente lo juzgaron por 2 figuras, por acoso físico, pero también por abuso a través de redes sociales. Y después la tercera noticia, que es bien contemporánea, es bien de ahora. A mí me gusta compartirles esto porque, bueno, muestra con una foto y un caso la gravedad de este delito.
Si no me mandan fotos desnudos, voy a publicar las que ya tengo. Este es un caso de 2 hermanos. Lamentablemente una persona, como bien dijeron las chicas, suplantando la identidad de otra persona, se hacía llamar, no recuerdo bien el nombre, pero era una mujer de Chile de 19 años, se contactó por Instagram con uno de los menores, en realidad con los 2 menores, pero se enteraron más tarde. Bueno, empezaron a entablar una conversación. Los groomers, porque así se llaman estos delincuentes, estos ciberdelincuentes, lo que hacen es llegar a un nivel de confianza con los menores para después pedirles fotos que van a terminar comercializando. Bueno, uno de los menores, por las amenazas de esta persona, le pidió por favor al padre a la madrugada antes de ir a trabajar, que quería hablar con él. Imagínense todo el padecimiento previo, ¿no?, a llegar a ese punto. Y cuando hablan con el padre, bueno, le cuentan la situación. No solamente esta persona, chilena, entre comillas, se comunicó con uno de ellos, sino que también con el otro, amenazándolos a los dos. Terminaron pidiéndole fotos juntos. Esto lo quiero contar porque le puede pasar a cualquier familia. Y bueno, después viene todo un proceso de denuncias, pero bueno, lo importante es que sepamos la vulnerabilidad a la que están expuestas los chicos y lo fundamental que es el diálogo con las familias, ¿no? Así como dijo Alana, en relación al comercio, lo importante de contar lo que está pasando en las familias es fundamental el diálogo, y esto no se excede completamente, es algo que se va construyendo desde muy temprana edad, para cortar estos procesos que padecen. Cambiemos la filmina, Marian, por favor. Disculpen si hablo rápido, pero sé que estamos con muy poco tiempo. Bien, la ley 26.904 describe el delito del grooming de la siguiente manera, y lo quiero leer con todos. Incorpórase como artículo 131 del Código Penal el siguiente. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Acá me interesa que leamos, con el propósito de cometer cualquier delito, o sea, ya el mero contacto por cualquier medio tecnológico configura el delito del grooming. Después van a venir otros, porque lamentablemente los groomers no se quedan solamente con este contacto, digamos, sino con la obtención de imágenes que van a comercializar, y en el peor de los casos se encuentran físicamente con los menores para hacer un delito carnal. Otra filmina. Bien, como definición en términos generales es el acoso o proceso cometido por un adulto hacia un menor de edad a través de Internet. Y acá es importante que sepamos que para todos los delitos que estamos hablando, Internet actúa como facilitador, ¿sí? Lo que hace es facilitar los delitos tradicionales, pero a una escala muchísimo mayor y aprovechándose del desconocimiento de los usuarios, que justamente somos la capa 8 y los que nos tenemos que capacitar y reforzar. Por eso es el acoso sexual virtual, así se lo conoce. Sepamos que los daños psicológicos en los menores existen, que está lleno de casos donde los psicólogos hablan con los menores y pueden darse cuenta de estos daños concretos, ¿sí? No porque no haya encuentro físico, no pasa nada, que es esto que sentimos que a veces pasa en Internet, no pasa nada, si yo agredo a alguien no pasa nada, porque total lo va a leer. No, lamentablemente tiene efectos, y después efectos también para toda la vida y en su sexualidad, en su integridad, etc. Pasemos de filmina. Bien, ¿qué hacer en caso de grooming? Les pase a sus familiares, se enteren de otras personas, escuchen en el comercio en el que están trabajando. En un caso, pues estos temas, gracias a Dios, cada vez se hablan más. Bueno, esto es fundamental, no culpabilizar a los menores por lo que fueron atravesando, siempre sale como nuestro corazón y todo lo que estamos viviendo, y solemos como retarlos, y la verdad es que eso no hay que hacerlo porque se van a inhibir más. No discriminar, por supuesto, a los menores que lo están atravesando, no enojarse y siempre buscar el diálogo con ellos. Marian, te pido que hagas un clic más. Acá hay otro cuadro, que sí es todo lo que hay que hacer. Tenemos que contener, acompañar, guiar y apoyar a los menores que están atravesando por esta situación. Así que bueno, quédense más que nada con el cuadro de la derecha en caso de tener que vivir alguna situación cercana. Pasemos de filmina. Esto es importantísimo. Tanto Marian como Alana estuvieron hablando de las denuncias en las redes, y eso va como por un camino, pero no es el camino legal en Argentina
para llegar a otro tipo de fin y de resolución. Entonces es importantísimo no borrar evidencia. Yo el caso que les conté de los menores que eran hermanitos, lamentablemente los menores borraron todas las fotos. Por la vergüenza de toda la situación que estaba pasando, borraron las fotos, y la verdad es que lo que tenemos que hacer son print de pantallas. Acá lo que tenemos que hacer como adultos es enfriarnos y tener print de pantallas, porque va a ser evidencia digital. En Argentina se fue avanzando muchísimo con todo lo que es la evidencia digital, y el print de pantalla de las conversaciones con los groomers es fundamental para que después las policías o las fiscalías puedan investigar. Esto de no denunciar al perfil del acosador es un consejo en realidad, no denunciar a la empresa, ¿no? A Facebook, a Instagram, porque a veces lo que sí puede pasar es que se le dé de baja a la cuenta y después la policía la va a necesitar para rastrearla. Entonces si la propia compañía la cerró, va a ser un problema. Y por supuesto no accionar con violencia, porque somos humanos y hay que reconocer que a veces nos dan ganas de ir y buscar a la persona que dañó. Hay otro cuadro en la filmina, ¿sí? Bueno, esto lo voy a pasar porque después Marian lo va a decir mejor. Te pido que cambies la filmina, por favor. Bien, cambiemos rotundamente de tema, pero porque ahora nos vamos a referir a los adultos. El caso de grooming es una figura concreta de un adulto contra un menor. El sexting y la sextorsión, ahora vamos a ver la diferencia, aunque pareciese que está vinculado, porque también hablamos de fotos de material íntimo, no son delitos. El de la derecha, sextorsión, es un delito, el sexting no. Pero los juntamos para que lo puedan comprender mejor. ¿Cambiamos de filmina, Marian? Así vemos bien las definiciones de los dos. Sexting. Modo de ejercer la sexualidad de manera virtual, compartiendo contenido íntimo en formato de imagen o video. En sí misma es una práctica de riesgo justamente por la exposición a la que estamos colaborando en algún punto de manera inconsciente, pero no es un delito. Si ustedes recuerdan un poco, en el último tiempo se estuvo como recomendando mucho lo del sexo virtual. A mí me hace un ruido muy bárbaro, porque imagínense que si no cuidamos, o sea, si no tenemos la conciencia de hacer una contraseña fuerte, muchas veces en lo que es la intimidad, menos vamos a tomar conciencia de que quizá ese material íntimo puede salir a la luz. Así que bueno, nada, esto es como una decisión muy personal, pero sepamos que no es un delito, pero que estamos más expuestos en caso de que practiquemos el sexting a que después nos empiecen a amenazar con publicar nuestras fotos. Cambiemos de filmina. La sextorsión, en cambio, sí es un fraude, es otro tipo de fraude digital, donde el atacante afirma tener en su propiedad material de carácter sexual de la víctima, que difundirá si no realiza aquello que se indica, y siempre nos van a pedir dinero. Lamentablemente, los que preferimos no practicar el sexting no estamos por fuera de este tipo de extorsión, pero bueno, sepamos acá, como había comentado Alana, que si en algún momento llegamos a recibir un correo o algún aviso de que tienen material nuestro íntimo, nos detengamos, que no seamos como una máquina que por miedo va respondiendo y haciendo todo lo que nos piden, sino que empecemos a sospechar, sobre todo porque todas las campañas que estuvimos describiendo hoy no siempre están indicadas particularmente para un individuo, sino que se difunden a gran escala para ver quién cae y de esa manera poder lamentablemente juntar más dinero. Así que la sextorsión tiene que ver con nuestra intimidad, pero no necesariamente tienen esa foto, tengámoslo presente. ¿Cambiamos? Esto es fundamental, en el contexto del COVID en el mundo entero todo esto se incrementó. Creo que los que estamos en estos temas en la Fundación sabemos de lo fundamental que es capacitar a los usuarios, pero bueno, es como una foto más, ¿no? De la gravedad del asunto y de cómo todos estos temas se fueron incrementando cuanto más conectividad tenemos y más usamos la tecnología. ¿Cambiamos? Bueno, ¿cómo opera y en qué medida se relaciona con tu trabajo, ¿no? También yo cuando preparaba las filminas decía, bueno, ¿cómo lo vinculamos al personal de FECOBA? Primero, saber que cualquiera puede ser víctima del fraude conocido como sextorsión, tengamos o no tengamos fotos nuestras concretas. Los ciberdelincuentes son conscientes de que muchas personas están viviendo la cuarentena alejadas de sus parejas
sumado a la campaña que se hizo, entonces como mucho más fácil que caiga, ¿no? Que el anzuelo, que es el miedo en este caso, funcione para que la gente haga lo que le piden. También los ciberdelincuentes sacan provecho de la ignorancia de los riesgos de ejercer el sexting, muchísimo. Tengamos, vuelvo a repetir, o no tengamos esas fotos concretas o videos. Los ciberdelincuentes posiblemente no dispongan de ese material con que amenazan, esto es real, es la excusa para engañar al usuario y obtener lo que se le solicita, que generalmente es dinero y bitcoins y moneda digital. Es un círculo vicioso, ¿sí? El delincuente cuando manda el mail, uno cae y muchas veces paga, no deja de amenazar, no es que son personas buenas y de palabra que van a hacer caso con lo que están diciendo, sino que al contrario, es un círculo interminable, y atención cuando pasa con las adolescentes. Yo dije que esto era una figura en realidad de adultos, pero suele ocurrir muchísimo con los adolescentes porque en la búsqueda del camino de la sexualidad caen muchísimo justamente por sus edades y porque los adultos no hablamos de esta dinámica. Así que tenemos que tener especial atención. La siguiente, Filmina. Bueno, esto, ¿no? Si se practica el sexting, sepamos que las probabilidades de ser víctimas se incrementan, justamente porque los ciberdelincuentes saben, lamentablemente, cómo meterse en nuestros equipos si no están con el sistema asegurado o las aplicaciones no están actualizadas. Entonces es muy fácil que obtengan esa foto que tenemos guardada en teoría de manera privada. La estafa lucrativa capta a la víctima a través de la amenaza de la difusión del material a todos sus contactos, o por ejemplo, y en este caso sí hablo profundamente de ustedes, amenazan con compartirlo a la empresa en la que se está trabajando, ¿no? O al jefe o al resto de los compañeros. Dan un tiempo, cuando avisan cómo va a ser el proceso para que esto no ocurra, piden dinero, se revela alguna contraseña real de la víctima. Esto también pasa como para que tengan credibilidad. No me voy a detener en este caso, pero los ciberdelincuentes sí saben a veces cómo obtener contraseñas, sobre todo cuando son débiles. Entonces, claro, aumenta nuestro miedo, les creemos más y automáticamente seguimos operando como una máquina que no piensa. Entonces, bueno, esto sí es hasta obtener lo que solicitan, en lugar de terminar, como dijimos, continúan amenazando. ¿Termina más? Bueno, esto ya lo dijimos, se puede ser víctima aunque el comportamiento nuestro sea impecable en la tecnología, porque apelan a nuestra sensibilidad, a nuestra parte humana. ¿Cambiamos? Y como recomendaciones, esto es lo que más nos interesa, más de lo mismo, no abrir correos sospechosos, seamos atentos y cuestionemos lo que nos llega. Siempre, absolutamente siempre, tener como esa duda, como ese cuestionamiento con todo lo que nos llega a través de internet, no solo de correos, de todas las redes sociales. No contestar ni responder, esto es una recomendación fundamental de parte de la Fundación. No realizar el pago que solicitan bajo ningún punto, pero que si ya fuiste engañado, siempre tener calma. No comprar, me refiero a todo el relato que nos están vendiendo, porque operan con el miedo y con cierta credibilidad. Y ante todo denunciar, y con este denunciar, aunque me encantaría seguir hablando muchísimo, yo le voy a hacer el pase a Mariana, que va a hablar de lo importante. Y antes de irme, de dejarlos, les voy a dejar acá en el chat, esperen que voy a poner enviar a todos, aunque esté hablando de un tema anterior, un video que no lo pasamos acá por conectividad, por el riesgo de que no se pueda ver, excelente de Movistar, para que si tienen ganas de trabajar con sus hijos, sus sobrinos sobre el tema del grooming, ese video es excelente para poder hablar del tema y bueno, estar más seguros todos. Muchas gracias. Perdón por la velocidad, pero me quedó poco tiempo y soy de hablar rápido. Marian, tuyo. No me puedo desmutear. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí. ¿Me escucha alguien? Voy a esperar. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, disculpen, porque la verdad que se está escuchando bastante mal. Bueno, para terminar esta charla, y gracias a los que se quedaron, porque la verdad que es mucho tiempo y sabemos que todo el mundo está haciendo muchísimas cosas, les queremos dejar a compartir desde nosotras tres, que estuvimos aquí, desde la Fundación, en el caso de si fuiste o crees que fuiste víctima de un ciberdelito, los distintos lugares a donde podés recurrir para hacer denuncias, además de la comisaría que
reconozco por mi experiencia que tienen obligación de tomar denuncias, pero cuesta mucho porque no hay un entendimiento acabado de estas temáticas. Lo que uno puede hacer es llamar a la línea gratuita del 134, además de todos los ciberdelitos o estos fraudes de los cuales estuvimos hablando, y de lo que también estuvo hablando mi colega Lana y Juliana, también se pueden denunciar temas de trata, abuso y también casos de grooming, especialmente. También uno puede presentarse en una de las fiscalías, acá les dejo el link del Ministerio Público Fiscal, de dónde están las fiscalías, tienen también la obligación, y reitero la palabra obligación, porque muchas veces sucede que en muchos lugares, no hacer caso a una fiscalía, pero no quieren tomar la denuncia y hay una obligación de hacerlo. Y también les dejo, para finalizar, bueno, los datos de contacto de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Nación, los FESI, y la Fiscalía es el equipo especializado en delitos informáticos de CABA, también que es una fiscalía especializada tanto en Nación como en CABA, para tomar las denuncias y hacer todo el acompañamiento. Son lugares ya específicos donde hay un entendimiento mayor de estas temáticas. Bueno, dada la cantidad dado el tiempo que ha pasado, vamos a obviar el tema, las preguntas, pero aquí les vamos a dejar la dirección web de la fundación, más un mail de contacto, y ahora les voy a poner mi mail de contacto en el chat. Por cualquier duda, cualquier comentario, igualmente está FECOBA para acompañarlos. Así que bueno, sin más, les agradezco mucho y también les dejo la palabra a mis colegas para que se despidan. Así que gracias por compartir, y ojalá que estos conocimientos que les brindamos puedan transmitirlo y replicarlo, que esa es la intención, hacer todo esto masivo, y si se toman algunos de estos conceptos en la práctica diaria, más que felices y con la misión cumplida. Agradecimiento Chicas, total. Un abrazo enorme. Disponibles acá de parte de la Fundación para lo que necesiten. Beso a mis amigas y colegas. Gracias. Abrazo. Abrazo grande, Hasta luego.